Bueno, vamos borrando el pizarrón. Mi PC. Vamos a ir empezando. Pero vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a comentar una cuestión.
Bueno, ya vamos arrancando entonces. Les iba a comentar lo siguiente, chicos, y es que, bueno, el final, digamos, el parcial anterior, el parcial número 1, habíamos dejado entonces en, digamos, no llegamos a ver a Perón. Ustedes vieron que después Perón entró. Lo que pasa es que, bueno, no llegamos nosotros. Yo por eso igual siempre les preguntaba, ¿no? ¿Hasta dónde va a entrar? Ustedes nunca me decían nada, pero yo no estaba seguro si entraba Perón. También un poco por eso no llegamos a verlo, porque si no me apuraba un poco más y lo hacía. Te lo digo para que, por cualquier cosa, para este segundo parcial, que estén atentos a eso. Se supone que este segundo parcial debería entrar desde la vuelta de Perón. O sea, hay un periodo que no se ve generalmente, que es entre los gobiernos de Perón, o sea, del año 55 al año 73, son gobiernos que no se ven. Nosotros vamos a ver algo así muy básico, un resumen, como para que tengan una idea de continuidad, y comenzamos con la vuelta de Perón, ¿sí? Entonces, lo que yo les iba a proponer es ver hoy algunos elementos de, bueno, de ese periodo que no vamos a ver en detalle, que es, ver un poco de Perón. Ustedes lo habrán visto, muchos sé que entraron en el grupo de ICSE que tenemos en Facebook, por ahí había unos videos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue el peronismo y algunas ideas de lo que vino después, hasta el segundo gobierno, que es lo que realmente suelen tomar en el segundo parcial. Porque en los finales, bueno, entra todo, pero para el segundo parcial creo que sería entonces desde tercer gobierno de Perón, no segundo, porque cuando él vuelve al país, para los que sepan un poco, es cuando vuelve en el año 73, y de ahí en más, bueno, es eso, después dictadura, Alfonsín, que es el primer gobierno luego de la dictadura más fuerte del año 70 y pico, después años 90, y bueno, algo del año 2000, cuando comienza el kirchnerismo, y no mucho más. O sea que eso es un poco lo que tenemos que ver ahora estos próximos semanas. Desde el año 70, 73, hasta el año 2000 y monedas, digamos, 2005 o pongamos 2010. Eso es lo que tenemos que abarcar ahora, ¿sí? Entonces les decía, vamos a empezar un poco antes para ver un poco de dónde viene la historia. Entonces vamos a ver lo que dejamos, la continuación de cuando habíamos dejado en el año 43, que es que derrocan a estos gobiernos fraudulentos que había en la década infame, ¿sí? Entonces, bueno, nada, vamos a continuar desde ahí con justamente estos primeros gobiernos militares y el gobierno de Perón, ¿sí? Bueno, entonces vamos preparándonos para eso. Más. Bien, entonces habíamos dicho que nosotros habíamos dejado el año 43, que dijimos que era el golpe de Estado, ¿sí? Que se lo hacen a Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz, no sé si se recuerdan, el libro.
Entonces habíamos dicho, ¿sí?, que el golpe lo lleva a cabo Ramírez. ¿Sí? El golpe era, dijimos, sobre Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz, el que había quedado en el poder en ese momento. Entonces, el primero que toma el poder en este golpe es Ramírez, un militar de cierta importancia. Bueno, y luego, para resumir un poquito, luego de Ramírez viene Farrell, que es otro militar, que también está un par de años, van sucediendo. Ahora sí que les pongo el año exacto, pasa que no me acuerdo exactamente, pero bueno, creo que lo repasamos en todo caso. Y luego de Farrell, a ver si me olvido alguno. Para que tengan el detalle, sería, Ramírez está del 43 al 44, y del 44 al 46 está Farrell, ¿sí? Bueno, entonces esto, para que tengan una idea básica. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Y es que este periodo, ¿sí?, que hay este gobierno, es como que no termina de cerrar un poco la idea, ¿sí? Es decir, ustedes recuerden que todo este periodo, desde antes, ¿no?, desde el año 39 hasta el 45, es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que todo este periodo, la última parte de la década infame, ¿sí?, o sea, del 40 al 43, más estos años de dictadura con Ramírez y con Farrell, son años de prueba y siempre teniendo muy presente lo que pasaba en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de algún modo habíamos visto al final del capítulo anterior que justamente uno de los temas era qué tipo de gobierno se quería para la Argentina. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les habíamos dicho que había como una demanda de organización que no llegó a darse, ¿sí? Recuerdan, ¿no?, que habíamos dicho que con Irigoyen la democracia había comenzado a establecerse, pero que no termina de cuajarse, no termina de integrarse todo el mundo. Sí se había integrado la inmigración, se había habido una cierta integración, entonces había una sociedad ya con una identidad más formada. Pero la democracia es lo que todavía no terminó de instalarse como sistema de gobierno. Por eso es que luego la década infame, del año 30 al 40, 40 y pico, pasa esto de que hay gobiernos democráticos pero fraudulentos. Entonces es como una suerte de democracia pero a medias. Bueno, cuando ocurre esto, ¿sí?, cuando viene justamente este periodo de dictadura, recuerden que habíamos tenido 2 años de dictadura, el 30 al 32, con Aramburu y luego con, bueno, Justo, Agustín P. Justo, que era un militar, pero luego gana las elecciones y es el primero de los presidentes de la década infame. Pero bueno,
Luego vuelve la dictadura con estos dos presidentes de factos. Y bueno, entonces se está buscando una forma de gobierno nueva, más adaptada a los tiempos que corren, ¿sí? Y pensemos que, bueno, también un poco tomando inspiración de lo que pasó durante la Segunda Guerra. Pues yo les había dicho que muchos de los líderes, muchos de los políticos argentinos, estaban tomando ideas de lo que habían sido los regímenes autoritarios que habían de algún modo desatado la Segunda Guerra Mundial. Hablamos básicamente de Hitler, principalmente, pero también de Mussolini y de Franco en España, que fue uno de los que tuvo en la guerra civil, que luego ganó y se quedó en España como dictador durante 30, 40 años. De hecho, en España fue el único lugar donde quedaron, porque en Alemania lo sacaron y en Italia también, pero en España quedó Franco luego de la Segunda Guerra Mundial durante mucho tiempo. Pero entonces, en este contexto va a surgir la figura de Perón, que justamente va a ser muy inspirada en la figura de Mussolini, porque Perón había sido estudiante, había ido a Europa a estudiar y había estado bajo las órdenes de Mussolini. Está bien, eso tampoco lo marca de manera absoluta, pero era bastante partidario de muchas ideas de Mussolini. Entonces toma muchas de las ideas que nosotros vimos como parte de lo que llamamos el Estado fascista. Recuerden que entonces, si ponemos a Mussolini como influencia de Perón, ¿no? Vamos a ponerla por aquí, por la Segunda Guerra Mundial que está conectada con esto. Entonces, Mussolini fue una figura importante de la Segunda Guerra Mundial que influyó mucho en Perón. Entonces, en Perón influyeron la idea del Estado fascista de Mussolini, ¿sí? Pero también la idea del Estado benefactor, que es el Estado, recuerdan que habíamos dicho que de algún modo se instala en todo el mundo, no solamente en la Argentina, justamente en el tiempo que para nosotros, Argentina, fue la década infame. O sea, habíamos dicho que a partir de la crisis del 29 se empezaba a tener una nueva idea del Estado, donde era más regulador de la economía, todo eso, ¿sí? Entonces, podemos también poner como influencia de Perón, Estado benefactor, ¿sí? Que bueno, entonces recordemos que este Estado tenía mucho que ver con, o mejor dicho, a partir de la crisis del 29, ¿sí? Recuerden, ¿no? Que era la crisis del Fordismo, que habíamos dicho, ¿no? Sobreproducción y luego entonces imposibilidad de vender todo ese stock que había y por ende, bueno, una crisis porque no se podía, digamos, obviamente, financiar esa productividad tan grande en un país o en un mundo que no compraba o que no tenía capacidad de compra de tanto producto. Eso generó una crisis, porque un desequilibrio entre la oferta y la demanda, bueno, de una serie de consecuencias. Y eso nos había llevado al Estado benefactor. Entonces, Perón un poco toma esas ideas, pero también las mezcla con ideas del Estado fascista de Mussolini. Entonces genera en Argentina, a partir del año 46 hasta el 55, por lo menos en sus primeros dos gobiernos, genera justamente una mezcla entre estos dos estados. ¿Sí? Es decir, continúa con la idea del Estado benefactor que venía de los años 30, ahora vamos a ir viendo en qué aspectos, y también toma elementos del Estado fascista, por ejemplo, en cuanto a, te recuerda lo que quería decir en cada caso, ¿no? O sea, esto era importante, ¿no? Que ambos tipos de Estado coinciden en algo, ¿no? Porque obviamente que si no tuvieran nada en común, Perón no podría haberlos mezclado. Si Perón no podía haber mezclado el Estado fascista con el Estado liberal, son muy opuestos. Estos dos tipos de Estado tienen algo en común,
porque en ambos casos el Estado justamente tiene mucho peso y mucho lugar. Es decir, en ambos casos el Estado es grande, es decir, ocupa mucho lugar en comparación con los individuos o los privados, vamos a decir así, las empresas. Es decir, aquí el Estado se ocupa de hacer mucha obra pública, de generar subsidios y diferentes ingresos para la clase trabajadora que permita que a su vez que la clase trabajadora consuma y entonces genere todo un círculo virtuoso dentro de la economía de cada país. Recuerden que el Estado benefactor también es una respuesta a la crisis global, esta, ¿no? Y por ende también va de la mano con un proteccionismo, es decir, proteger cada país con su propia economía. Mientras que antes de eso, en los primeros 30 años del siglo XX, había sido una economía de libre mercado, total libre mercado. O sea, acá viene mayor regulación. Y el Estado fascista coincide un poco con eso, lo que pasa es que va más allá incluso. El Estado fascista es un Estado donde todo es Estado, es decir, no hay prácticamente lugar para otra cosa. Todo está controlado, uno pertenece al Estado en algún contexto, o por medio de algún sindicato que también están conectados con el Estado, o por medio de algún trabajo, es decir, un burócrata, la burocracia que había escuchado, ¿recuerdan? En un comienzo. Sí, un empleado público, en definitiva, es un burócrata. Y bueno, y las empresas, en todo caso, también reguladas por el Estado. Entonces van de la mano todo tipo de Estado. Por eso Perón los conecta. ¿Bien? Bueno, yo no voy a borrar esto y voy a empezar a poner un poco qué fue lo que fue haciendo Perón rápidamente, si ya pasamos en todo caso a lo siguiente. ¿Sí? Pero hoy vamos a ocupar toda la clase de hoy en esto y en lo que sigue para conectar con lo que veníamos viendo. Entonces, borramos aquí. Entonces, bueno, vamos a decir, primer gobierno de Perón. Porque obviamente que tuvo dos periodos, porque fue electoralmente hablando, fue primero del 46 al 52, no me equivoco. Sí. Y bueno, y después venía otro periodo. El primer gobierno. Eh, Primero, el tema de cómo lo eligen. Si ustedes recuerdan un poco que los que han leído o han visto los videitos, recuerden que a Perón lo eligen de una manera bastante particular, porque Perón era el secretario de Trabajo del gobierno anterior, de Farrell. Recuerdan que lo puse ahí. Entonces, genera un vínculo muy fuerte con los trabajadores, de esa manera. A lo mejor fue algo estratégico, que él lo pensó como una manera de llegar al poder, porque él genera este vínculo con los trabajadores, de modo tal que, bueno, hay una simpatía muy fuerte hacia él, porque él les va dando una serie de beneficios. Y entonces, en cierto momento, bueno, un poco la historia que se cuenta es así, que el gobierno de Farrell, al ver que Perón tenía tanta simpatía con los obreros, o que los obreros tenían tanta simpatía con Perón, lo mete en la cárcel. Lo mete en la cárcel en una isla que está acá cerca, que es la isla de Martín García. Pero bueno, también se dice que a lo mejor fue a propósito, ¿no? Porque eran amigos. Farrell era amigo de Perón. Entonces, medio raro que lo haya puesto en la cárcel solamente por eso. También se cuenta eso, ¿no? Que a lo mejor lo metieron en la cárcel para generar
una respuesta social y que entonces haya como una suerte de, bueno, lo que pasó efectivamente, que qué es lo que pasó. Que el día 17 de octubre del año 46, unos días antes que lo metieran a la cárcel, unos días después, perdón, o no sé si o el mismo día, no recuerdo eso, sale una multitud de obreros y trabajadores y de gente en general a reclamar por su libertad. Entonces, de ese modo, bueno, ahí se forma el famoso 17 de octubre, que es un día, no es feriado, pero es un día, digamos, importante para el peronismo, porque justamente se llama el Día de la Lealtad, porque salieron los trabajadores que habían sido beneficiados por Perón antes, salen a defenderlo. Entonces, bueno, eso obviamente que es un empujón para que se presenten las elecciones, y entonces, perdón, porque esto que estoy diciendo en realidad fue en el año 45, este 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Entonces, a partir de ahí, bueno, Perón lo sacan de la cárcel, sigue como ministro de Trabajo, y un año después se presenta a elecciones, en el año 46, y las gana. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí comienza el gobierno de Perón. Perón básicamente lo que va a hacer, como decíamos, es esta mezcla de gobierno benefactor, Estado benefactor y Estado fascista. Lo que empieza a hacer es, obviamente, tratar de manejar a justamente ese grupo de esas multitudes que fueron las que lo empujaron al poder, ¿no? Los trabajadores. Entonces, de algún modo, el elemento, digamos, principal de poder, digamos, o lo que necesitaba controlar, digamos, eran los sindicatos. ¿Sí? Es decir, los sindicatos eran la gran preocupación de Perón. ¿Pero por qué, básicamente? Bueno, porque ahí estaba la fuerza. Entonces, controlar los sindicatos era controlar al pueblo. ¿Sí? No hay mucha vuelta en eso. Entonces, bueno, vamos a ver que vas a entender un poco cómo, ¿sí? Ahora vamos a ir puntualizándolo, pero tampoco quiero ir demasiado lento para poder avanzar. Lo principal es entender que, bueno, cuando Perón llega al poder, hay justamente todo un debate en torno a, bueno, qué van a hacer los diferentes partidos políticos, ¿sí? O sea, la izquierda, todos los partidos que justamente se sienten cercanos a los trabajadores, obviamente para estos sindicatos es una cosa, todo esto es para llegar al mundo de los trabajadores, porque es verdad que no es exactamente lo mismo, ¿no? Los sindicatos son, bueno, los representantes de los trabajadores. Pero entonces, los sindicatos tienen sus propios líderes, que obviamente representan a los trabajadores. Y bueno, acá la cuestión era básicamente cómo manejar a los líderes de los trabajadores, que eran los sindicalistas. Pero yo les decía que un poco el debate fue con varios grupos, porque en el medio de, o sea, los que se disputaban el control o la simpatía de los trabajadores eran también grupos, obviamente, socialistas. Vamos a poner una flecha para que se entienda al revés. De ellos para acá. Los socialistas querían también tener un control, la izquierda en general, digamos. Por allí también estaba dando vuelta la UCR. Siempre recuerden que la UCR, que había sido, se acuerdan que durante la década infame habían mucho que la UCR habitualmente se abstenía hasta el año 36 y empezó a presentarse de nuevo como para las elecciones en general, tanto de presidente como legisladores. Pero bueno, a partir de ese año entonces volvió al ruedo y recuerden que hacia el final de los años 30 se había formado todo un frente popular o un intento de frente popular para combatir a justamente como lo llamamos, la concordancia, que era el partido político de los conservadores, que eran los que siempre movían los hilos y ganaban las elecciones fraudulentamente. Entonces, bueno, ese frente popular
no se consigue armar, porque a su vez también estaba el Frente Nacional, que era el otro frente el más conservador, formado por militares, iglesia y políticos conservadores en general. Pero bueno, entonces todos esos grupos que no lograron llegar al poder y que de todos modos siguieron intentando, durante la dictadura de Farrell y de Ramírez, bueno, quedaron ahí, no tuvieron mucha voz. Pero una vez que Perón llega al poder, empiezan también a formar un partido político, si empiezan a buscar la forma de oponerse, porque ven que Perón es muy fuerte, tiene mucho apoyo de los trabajadores, que de hecho fueron los que lo sacaron de la cárcel el 17 de octubre, y bueno, entonces es como que rápidamente empiezan también a señalar a Perón como un líder fascista, que era un poco como, ¿no? Vieron que habíamos hablado mucho de los personalismos, de Irigoyen, que le decían el caudillo, porque tenía el estilo de gobernar que tenían a su vez los caudillos de antes, como Rosas, un poco como Roca, aunque no tanto Roca. Bueno, y después Irigoyen, Alvear no, porque Alvear era un radical, pero era menos personalista justamente. Recuerden que la UCR había quedado dividida entre personalistas y antipersonalistas. Entonces, la década infame es también un periodo en el cual, bueno, en todo caso, lo único bueno que tiene, entre comillas, es que no hay tanto personalismo. Digamos, o sea, Agustín P. Justo tiene también su lugar ahí, pero no es un caudillo. Y después viene Ortiz y tampoco lo es, y Castillo, el vice que queda en el poder cuando Ortiz se enferma, menos todavía. Pero bueno, luego vienen estos dictadores, Ramírez y Farrell, y cuando llega Perón, estos grupos empiezan a ver que Perón va a ser también, porque ya es un militar, es un hombre fuerte dentro del ejército, con mucho apoyo de los trabajadores y encima con ideas que traían todo ese ideario europeo fascista. Entonces lo veían como una amenaza, como una especie de nuevo Hitler o Mussolini, que venía como a imponer las ideas que antes no se habían logrado imponer, por medio de Aramburu, Agustín P. Justo y los otros. Entonces, si bien gana las elecciones libremente, hay todo un conflicto con respecto a qué grado de democratividad, digamos, qué grado de democracia realmente va a tener su gobierno. Entonces, bueno, estos van a formar, estos grupos aislados, van a formar un frente que ahora les voy a indicar cómo se llamaba. Y vamos a poner acá primero este tema de los sindicatos. Aguárdenme. No salía el nombre. Esta coalición, esta nueva coalición, digamos, como tantas que ya vimos, se va a llamar la Unión Democrática, justamente para contrastar con, yo como si acá quiero ir en realidad, a Perón, la palabrita de Perón que no, que quiero que ustedes vean, digo que Perón era sinónimo justamente de lo contrario a lo democrático, porque venía con estas ideas de Mussolini, bueno, aparte de que era un militar de por sí, entonces generaba un resquemor. Entonces, bueno, estos grupos arman la Unión Democrática, que es un partido que en realidad, bueno, no tiene demasiada ideología, porque en realidad es un rejunte que, digamos, tiene elementos de izquierda, tiene elementos socialistas, participa en la Unión Democrática, la Unión Cívica Radical,
Pero también hay gente de, digamos, conservadores, pero que eran de un perfil más democrático, entonces veían en Perón una amenaza con ideas que venían de Europa. Si ustedes pueden ver aquí que esto es una ensalada, ¿no? Digamos, se dan vuelta todo el tiempo las cosas. O sea, hace unos años atrás se intentaba que combatir, supongamos, las ideas que venían de Europa, que era el anarquismo, el socialismo, todo eso, con ideas nacionalistas y, digamos, de, bueno, de estimular lo autóctono, la vida criolla, como se puede decir, la identidad criolla, quiero decir, ¿no? De cómo era la vida de la gente, todo eso. Ahora, con el paso del tiempo, se da un poco vuelta, porque a lo mejor ahora Perón trae ideas de Europa, pero que ya vienen mezcladas también con ideas autoritarias, nacionalistas, que de algún modo coinciden con algunos de los idearios que había antes acá. Entonces, ya no es lucha entre América y Europa, es decir, todo se va reacomodando en cada caso. Entonces, ahora básicamente es la idea de bueno, un poder que para la mayoría de la población política, no digo el pueblo, que son los trabajadores, sino para el grupo, para los partidos políticos, Perón representaba lo antidemocrático, ¿no? Porque venía con esa tradición de Mussolini. Entonces, el grupo que se arma para oponerse a él es la Unión Democrática. Entonces, este debería ser como digamos, como el gran punto de conflicto. ¿Sí? Ahora bien, como decía, en cuanto al tema de los sindicatos, yo les quería marcar lo siguiente, y es que eh, Perón, ¿sí? Al principio armó el partido como partido peronista, ¿sí? Que luego vamos a ver que se llama partido justicialista, ¿sí? O sea, vamos a ver acá, o sea, para oponerlo a este, vamos a poner así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Listo. Ustedes no lo borren, lo borro yo para tener más espacio. Entonces, el partido de Perón, que va a ser llamado Partido Justicialista, ¿sí? En realidad es un desprendimiento de lo que antes el Partido Laborista se llamaba. Entonces, vamos a poner así, ex Partido Laborista. Les comento esto porque es importante para ver cómo Perón va a ir a controlar los sindicatos, porque él, de algún modo, parte de la base de en realidad digo partidos y sindicatos, pero porque tiene que ver, digamos, el Partido Laborista era un partido político, no un sindicato, pero que era un partido que estaba justamente muy vinculado con los trabajadores, de hecho ya el nombre, ¿no? Laborista viene del laboro, italiano, que acá se usa mucho como laburar, ¿no? Ustedes ya lo habrán escuchado. Entonces, el Partido Laborista era un partido que era muy apoyado por los trabajadores. Entonces, Perón al principio se vincula con este partido, ¿sí? Pero luego empieza a perseguir a algunos de los líderes, ¿sí? Sobre todo el líder principal de este partido, que ahora no me acuerdo el nombre, que voy a decir,
Ahí está. Bueno, como decía, tampoco quiero abundar mucho en esto, pero sí el tema de que este Partido Laborista en su momento tuvo un líder fuerte que se llamó Cipriano Reyes, anótenlo por ahí, les puede servir. Y bueno, Perón en su momento tuvo que desplazarlo para tomar él el control del partido, ¿sí? Y entonces finalmente lo llama Partido Justicialista, ¿sí? Pues justamente Perón fue como intentando, fue tanteando a ver qué le convenía hacer, y fue dándose cuenta de que justamente, bueno, este partido tiene tanto apoyo de los trabajadores que le servía como base para su propio partido, ¿sí? Entonces, si bien él primero era parte de este partido, pero no como el líder total, sino como alguien que usó el partido como candidato, como trampolín para presentarse a la presidencia, pero luego él fue desplazando a las autoridades que había, ¿sí? Como Cipriano Reyes, para quedarse convertido en el único líder del partido. Esto quería llegar. Como que él al principio asumió un rol secundario, pero luego iba moviendo un poco los hilos para quedar él como único líder. Porque su idea era esa, era gobernar él, tener como un partido muy vertical y poder manejar él todos los resortes del partido, ¿sí? Y de ese modo, también, por medio del partido, también gobernar a todos los sindicatos. De esa manera, manejar el país con el estado de bienestar, el estado fascista, que era como ya dijimos, ¿no? Mucha regulación en la economía, mucho control. ¿No? Ese control también se puede ver en las universidades. O sea, Perón, si bien por un lado aporta, ahora vamos a poner todos los derechos que aportó Perón, como para hacer una idea general de lo que fue a nivel social, pero es importante también decir que, junto con los derechos que Perón muchas veces daba, las nuevas posibilidades para los trabajadores, también tenía una necesidad de control muy grande, como que Perón daba derechos a cambio de cierta docilidad o de cierta simpatía obligatoria, digamos, ¿no? Entonces Perón en la UBA, por ejemplo, la hizo gratuita, ¿sí? Antes no era gratuita, o sea, habíamos visto que en la reforma estudiantil se había modificado el modo de gobierno, o sea, ahora la universidad tenía un gobierno autónomo hecho por estudiantes y egresados y docentes, y también se había cambiado el tema del presupuesto y el tema de su autonomía con respecto a también a la posibilidad de que ingresaran las fuerzas de orden, la policía, el ejército. O sea, era como un mundo aparte la UBA. Pero todavía, por más que era más inclusiva, no era gratuita. O sea, no todos podían ir, por lo menos no todas las clases sociales. Entonces, Perón sí aporta la gratuidad, pero al mismo tiempo mueve a algunos catedráticos. O sea, cambia las cabezas de algunas cátedras. Es decir, aquellos que les gustaba más o que les gustaban menos, es decir, aquellos que estaban más en consonancia con lo que él pensaba del mundo, la política y del Estado. Entonces, digamos, Perón siempre va a tener un poco esta lógica de dar, pero al mismo tiempo esperar una obediencia bastante fuerte acá. Bien. Entonces, bueno, listo. Termino de copiar esto y lo vamos a poner un poco todas las cosas que Perón hizo en una serie de listas para que tengan bien resumido.
Bueno, entonces, a ver, a nivel social, primero vamos a poner, pero lo que hizo fue, básicamente, dicho así en general rápidamente, fue empezar a obligar a los patrones a cumplir ciertos derechos que en realidad ya estaban. Sí, Perón tampoco fue un innovador total en ese sentido, trajo algunas cosas nuevas, pero en realidad fue más digamos, un actor político que obligó a que ciertos mecanismos legales que ya existían, o sea, que tenían que ver con derechos de los trabajadores, se pusieran en marcha para que justamente ese sistema que él imaginaba como un Estado perfecto funcionara. Entonces, ahora vamos a ver también la parte económica, ¿sí? Lo voy a dividir así, social y económica, para que ustedes tengan un poco todo el panorama y entonces también puedan ver un poco cómo se conecta el panorama mundial, porque ustedes siempre recuerden que Perón ya dijimos que asume el año 46, y bueno, hay que también decir unas palabritas sobre eso, ¿no? Sobre cómo viene la economía luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces qué es lo que Perón tiene que hacer de acuerdo a eso, porque no es que Perón hace lo que quiere, sino que va haciendo lo que hace de acuerdo a la situación global, ¿no? Entonces, primero, como decía, a nivel social, esto que les digo de que Perón, bueno, más bien pone en marcha mecanismos que ya existían, pero que no se no, estaban dormidos. Y algunos los pone él, algunos derechos nuevos, algunas cuestiones. Pero entonces, en definitiva, lo que empieza a funcionar realmente en este periodo son algunos derechos como los siguientes. ¿Sí? Hay uno, bueno, que es muy famoso porque cambia la dinámica del trabajo en el campo, que en Argentina es importante porque hay mucho campo, mucho trabajo rural. Entonces, el famoso Estatuto del Peón Rural, en el cual, lo pongo porque aparte es famoso, ¿no? Estatuto del Peón Rural, que supone toda una serie de derechos para los trabajadores del campo, ¿sí? Como, bueno, tener unas vacaciones, tener un límite en la cantidad horaria de trabajo, porque no había ninguna reglamentación. Entonces, esto es como meterse en un territorio virgen y empezar a generar algún derecho donde no había nada. Después, en el mundo laboral industrial, que ya existían algunos derechos, bueno, Perón empieza como a darles más. Algunos de ellos se pueden nombrar los siguientes. Obviamente, bueno, las vacaciones, las vacaciones pagas, ya existían algunas vacaciones en algunos rubros, pero siempre, obviamente, te dejaban salir, pero no te pagaban. Las vacaciones pagas, el famoso aguinaldo, que siempre cuando se hace un chiste, que bueno, el aguinaldo siempre viene de Perón, como algo que está muy relacionado. Licencias por embarazo, ¿sí? Y algunas cosas más. Pero estas son las principales, ¿sí? Por supuesto que todo esto también venía de la mano con mejoras económicas, ¿sí? Es decir, los políticos tampoco son ingenuos, tanto él como Irigoyen en su momento, podían también asignar estos recursos, digamos, el Estado podía regular para que las empresas pagaran este tipo de bueno, de recursos materiales para los obreros, porque la economía argentina también ya tenía un cierto vuelo, entonces también había recursos para pagarlos, ¿no? O una sociedad muy atrasada como la Argentina del siglo XIX, el dinero que había circulando ni siquiera alcanzaba como para generar tantos beneficios dentro del mundo laboral. Pero bueno, ahora sí, entonces eso
también un poco viene como, como el viento de cola, ¿no? Un poco con todo lo que habíamos dicho del ascenso social, si viene de la mano con todo esto. Si el ascenso social es como un aspecto, pero otros aspectos son estos, que cuando vos entras a un trabajo tenés ciertos beneficios que antes no tenías. Entonces, todo eso va de la mano con el crecimiento económico. ¿Sí? Eh, bueno, entonces es esto. Luego, igualmente se agregan algunos más. Bueno, ya dijimos, por ejemplo, esto de la gratuidad, ¿no? La gratuidad de, de la UBA, vamos a poner así, o de todas las universidades del Estado, digamos, de cualquier provincia, UBA u otras provincias. Bueno, ahora no se me ocurre mucho más, pero sí tengan en cuenta que también esto incluye algunos elementos que tienen que ver eh, con digamos, elementos de obra pública, ¿no? Cosas que Perón hace, pero que benefician una serie de mejoras a nivel de Estado benefactor, justamente porque el Estado empieza como a ocuparse mucho de generar mejoras a nivel de la vía pública, en los colegios, ¿no? Todo ese tipo de cosas, vamos a poner como obra pública. Y también, obviamente, por medio del tema de los sindicatos, una mejora en los sueldos, que es lo que permite a su vez que, eso podría ir junto de la mano con esto, ¿no? Mejores sueldos, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, mejores sueldos, que también permiten, por supuesto, que los obreros consuman más. Tampoco es ingenuo, ¿no? Como les decía antes, nada se hace solamente porque son bonitos, lo hacen por una estrategia. Entonces habíamos dicho que el Estado benefactor, el Estado que promueve esta idea del círculo virtuoso del mercado interno, con la sustitución de importaciones, y habíamos dicho que no se compra tanto al exterior, sino que se intenta producir todo en el país. Entonces, para que a su vez esos empresarios que producen cosas que antes se compraban al exterior puedan venderlas, los obreros tienen que tener buenos sueldos para poder comprarlas. Entonces, un poco todos estos beneficios van también encaminados a que los obreros tengan recursos para poder consumir y que entonces los empresarios no necesiten vender hacia el exterior, porque al final tampoco se podía vender mucho. Y entonces, bueno, hay un círculo virtuoso entre empresarios y trabajadores, ¿sí? Ellos se dan la mano de obra y ellos venden productos que ellos a su vez pueden comprar. Es un círculo. Es el círculo de la economía. Si ustedes tienen economía en alguna otra materia, es el círculo que pone de un lado a las empresas, del otro a las casas o a los individuos, en un lado la fuerza de trabajo y el otro los productos que se generan. Y en el centro el gobierno, el Estado, que es el que un poco regula este círculo para que siempre siga funcionando. Bueno, y del lado económico hay toda una serie de cuestiones, que era que Perón generalmente ordenaba la economía, justamente como era una economía muy regulada, o sea, todo estaba dirigido por el gobierno. De hecho, seguían existiendo los elementos que existían en la década de los años 30, no sé si recuerdan, la junta de granos, la junta de carne, que eran todas juntas, que eran como instituciones, organismos, por medio de los cuales se organizaba que los productores le vendieran los granos o la carne al Estado y el Estado luego la vendía a otro precio, ¿no? De ese modo entonces beneficiaba a los productores, pero a su vez lograba que esa carne se vendiera luego a precios baratos para que la gente pudiera comprar, ¿no? Entonces regulaba todo ese tema entre
oferta y la demanda de los productos del campo, que siempre hay un problema con eso. Hoy en día, si ustedes quieren verlo, hay un problema, porque los productores quieren vender su carne y sus granos a precios internacionales, pero que para nosotros son muy altos, entonces, porque son en dólares, básicamente, por eso. No porque los precios sean altos en sí mismos, sino porque para nosotros son altos. Entonces, los productores de carne o de trigo dicen, ¿a quién le vendo? ¿Al que está afuera que me lo vende, me lo compra en dólares? ¿O al que está acá en Argentina que me lo compra en pesos mucho más barato? Bueno, obviamente le conviene venderlo en dólares. Pero entonces el Estado participa y lo que hace es, digo, ahora o antes, regular un poco, o sea, obligarlo a venderlo más barato, obviamente que al productor eso no le gusta. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí de conveniencias de los productores y de lo que el Estado necesita para que todo esté en armonía. Entonces, en esa época se hacía así. Había una junta de granos, junta de carnes, y entonces el Estado compraba los productos por medio de esa junta y luego los vendía, ¿no? Los vendía al pueblo argentino o los exportaba, pero a un precio que, bueno, convenía. Entonces organizaba toda la economía así. Eso para que recuerden un poco lo que venía de los años 30, ¿sí? Pero, a su vez, Perón agrega algo que es lo que él llamaba los planes quinquenales, ¿no? Entonces tiene en su primer gobierno el primer plan quinquenal, también ya lo habrán visto, porque bueno, ya rindieron el examen, de hecho, desde el primer plan quinquenal, que era un plan donde Perón organizaba toda una serie de objetivos que tenían que ver con, como puse por aquí, obra pública, ¿sí? Que tiene que ver con construcción de escuelas, puentes, caminos, rutas, esto es muy importante, y, como dice, empresas, no me sé la palabra, represas hidráulicas, también para tomar energía, ¿no? Son empresas que tienen que ver con la parte productiva, energética. Entonces, estos planes quinquenales básicamente eran planes que él tomó de Rusia. Recuerden que en Rusia, si bien no había fascismo, había comunismo, habíamos dicho que había algunos elementos en común, fascismo y comunismo, por lo menos en cuanto a la planificación, la total regulación de lo que era la economía por parte del Estado. Después había diferencias en otros planos, a nivel social, cómo se vivía, qué tipo de distribución económica había, etcétera, etcétera. Pero a nivel de la planificación económica, ¿no? De parte del Estado, y en relación a todos estos aspectos como cuestiones que afectaban la vida cotidiana de la gente, como la obra pública, las calles, las escuelas, los hospitales, las represas hidroeléctricas, todo eso, sí que había mucha coincidencia entre el comunismo y el fascismo, porque en ambos casos el Estado se ocupaba de regular todo, incluso de distribuir los alimentos, eso en Rusia, acá no, pero sí de organizar todo lo que era la economía, ¿no? Es decir, en el año 46 Perón ya, en el año 47 en realidad, ya establece este plan como un plan que va a diagramar cómo va a ser la economía de ahí en adelante hasta el 52. O sea que lo que hacía era de algún modo adelantarse para que ya se supiera de antemano cómo iba a ser. O sea, planificación total, digamos. Entonces aquí tienen un poco todo lo que Perón va haciendo, como un resumen de lo que él hace a nivel social y a nivel económico. Entonces, bueno, un poco para complementar esto, lo que también les voy a ir diciendo es cómo Perón fue llevando el tema
de la política, ¿no? Porque hay toda una serie de cuestiones que vamos a ir viendo ahora que tienen que ver con amigos y enemigos de Perón, sería, digamos, ¿no? Entonces Perón, como venía con esa idea fascista, conservadora, no olvidemos que era un militar, fue un militar siempre, estuvo dentro del cuerpo de los militares, tanto que había dentro del ejército un grupo siempre, a partir de que Perón llega al poder, siempre, y hasta que muere, va a haber un grupo peronista dentro del ejército y un grupo antiperonista. Ese va a ser el juego que haya de aquí en más. Sin decir, obviamente, que el año 55, cuando él lo derroca la parte antiperonista del ejército. Pero bueno, yo quería decir ahora que Perón, a su vez, como es del ejército, también es amigo de la iglesia. Entonces, al comienzo de su gobierno, pone la educación religiosa, que antes no lo era. O sea, recuerden que ya desde Roca, solamente con Irigoyen y los gobiernos democráticos, sino desde Roca, aquella época del unicato, en que no había todavía demasiada conciencia democrática, y sin embargo ya había toda una serie de ideas que tenían que ver evidentemente con la idea de los fundadores del país, ya venían con Sarmiento y otros, que tienen que ver con esta idea de lo laico. Lo laico tenía mucha fuerza en la Argentina y hasta el día de hoy lo tiene. La idea de lo laico tenía que ver, recuerden, con lo no religioso. En la Argentina tiene mucha fuerza esto, y bueno, los colegios son no religiosos desde que se instituyen, los colegios como algo, como un derecho y como una obligación también para los chicos, y gratuito y para todo el mundo, pero siempre no religioso. Entonces, la educación fue laica desde el año de Roca, desde el año 1880 aproximadamente, hasta Perón. Y Perón, cuando asume, justamente un poco para quedar bien con la iglesia y con todos los sectores conservadores, vuelve a poner la educación religiosa. En todos los niveles, estoy hablando, ¿no? A nivel primario, secundario, en la UBA no, pero en la UBA porque ya es otra cosa. Pero también, obviamente, que había ciertos elementos religiosos que se ponían ahí, ¿no? Como elementos simbólicos, quiero decir. En cambio, en la enseñanza secundaria tenía mucha fuerza religiosa, y también la figura de Perón. Ustedes piensan que Perón, con esta idea fascista que tenía, también era un gran propagandista. Entonces, en los libros de la primaria aparecía siempre la figura de Perón con Evita, y bueno, como que aparecían ciertos poemas dedicados a Perón. O sea, había mucha propaganda para que el líder tuviera una figura como muy respetable, muy central en toda la vida de toda la población. Bueno, esto lo dije para que ustedes vieran que al principio Perón establece alianzas, como digo, con la iglesia, con los militares obviamente, y tenía en contra a todos los grupos democráticos que forman esta Unión Democrática que ya les dije. ¿Sí? Muchos la critican, la Unión Democrática, porque venía a ser como un rejunte donde no había ni mucha lógica, no había demasiada coherencia entre ellos, sino que solamente se juntaban para luchar contra Perón. Eso era un defecto. Pero bueno, lo que tenían de bueno era justamente que buscaban ciertos valores democráticos que se habían ido perdiendo. Pero bueno, un poco se habían ido perdiendo porque la figura de Perón representaba lo opuesto, pero también porque la época había conducido hacia eso. Ustedes siempre piensan que en los años 30, bueno, con toda la década infame, todo lo que significó eso, y la poca cultura democrática que había en general en toda la población, y a su vez la influencia de estos gobiernos europeos conservadores, autoritarios, fascistas, Hitler, Mussolini, Franco, y también, bueno, en Rusia, Stalin, con esas diferencias que tenía por ser de izquierda, ¿no? Pero, de todos modos, también tenían esta cuestión reguladora, controladora. Entonces, esta idea de gobiernos que controlaban la vida de los ciudadanos de manera total era muy común en Europa y en otros lugares del mundo. Por eso es que Perón
de algún modo es el resultado también de su época. Es decir, no es tampoco una casualidad o una sorpresa que apareciera Perón en la Argentina. Entonces los que se oponían a Perón también de algún modo cargaban con el hecho de que, bueno, estaban oponiéndose a algo que también era bastante, no digo natural, pero bastante lógico por las cosas que habían pasado antes, ¿no? Y porque aparte era un líder muy fuerte, ¿sí? Militar, entonces venía de la mano un poco de estos líderes fuertes caudillos. O sea, tenía todo lo que tenía que tener para que también él sea caudillo. Nuevamente había un caudillo en la Argentina. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, esto le funciona en el primer gobierno, ¿sí? Que de todos modos en el primer gobierno hay algunos, vamos a poner así, en este medio vamos a poner, así, para que ustedes recuerden. Vamos a poner acá, un poco conectado con este mundo, digamos, ¿no? El mundo de, en realidad tiene más que ver con esto, ¿no? El tema de los sindicatos. Entonces, todo este control que les digo que Perón tenía sobre todos, ¿no? De la iglesia, o sea, cuando él transforma en la educación en religiosa, bueno, la regulación económica, el control de los obreros por medio de los beneficios que él les daba y la obediencia que él buscaba de esa forma. Entonces, de este modo él fue como generando un control total de la población, salvo obviamente los grupos opositores, como dijimos, la Unión Democrática, y algunos otros grupos que estaban en contra, ¿no? Algunos grupos que quedaron por allí, como Partido Comunista, Socialista, que si bien eran parte de la Unión Democrática, también habían quedado algunos afuera de esa Unión Democrática, porque no todos creían en esa unión heterogénea que había, ¿no? Entonces yo quería decirles esto, que Perón en su primer gobierno logra este control, pero el segundo gobierno es como que ya se le va de las manos, ¿sí? Entonces vamos al segundo gobierno. Terminen de copiar y vamos a poner algo sobre el segundo gobierno que va del 52 al 55. Entonces, logrando esto, vamos a poner acá segundo gobierno, que va del 52, 55. Bueno, acá en realidad, más que decirles qué hizo en cada plano social, económico, vamos a hablar un poco de cómo, porque él sigue con lo mismo, ¿no? No agrega muchos beneficios nuevos. O sea, el gobierno verdaderamente bueno, en términos generales, hablando en general, digamos, fue el primero. Este segundo va a ser un gobierno más, no le va a salir tan bien, digamos. Entonces, es como que él, bueno, él va a seguir intentando manejar la sociedad como la venía manejando,
Pero empiezan a pasar una serie de cosas que empiezan a complicarle. Vamos a enumerar qué cosas son estas, ¿sí? A ver, me enfoco un poco a mí para que me vean. Las cosas que le empiezan a pasar, por las cuales este segundo gobierno no es tan bueno como el primero, tienen que ver con varios aspectos. Por empezar, el tema de que Argentina, luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene todo un mercado disponible, o sea, por más que seguía el proteccionismo en buena medida, los países que estuvieron en guerra tenían mucha demanda de alimentos. Argentina, país agroexportador, perfecto, le viene como el anillo al dedo para venderles. Y aparte que también Perón tenía, como se suele decir, las arcas llenas, porque se había recolectado mucho dinero durante la guerra, cuando él todavía no estaba en el poder. Entonces en un país, el que Perón toma cuando llega al poder, rico, digamos, con mucha plata, con recursos, y bueno, él lo termina de armar, porque realmente es él el que hace toda esta organización sindical, empieza a industrializar, empieza a generar mayor industria por medio de subsidios a las empresas, como justamente está el proteccionismo que obliga a producir todo en el país, Perón estimula la industria en gran medida. Junto con Irigoyen, pero tal vez Perón más, es el único, o son los únicos dos, que intentaron realmente industrializar a la Argentina. Pero bueno, no llegó a hacerlo un poco porque lo sacaron y otro poco porque tampoco tuvo el impulso suficiente o por cuestiones ligadas con algo de la Argentina. Entonces, un poco es que se le fueron acabando los recursos. O sea, el Banco Central se quedó sin divisas. Pero también empezó a pasar que, bueno, los trabajadores en el primer gobierno fueron bastante fieles, hubo huelgas, bastantes, pero nunca pasó a mayores, eso, digamos, nunca llegó a haber conflictos fuertes. En cambio, en el segundo gobierno empieza a haber mayores conflictos, pero porque todo empieza a complicarse, la economía empieza a estar un poco más complicada, entonces los obreros empiezan a quejarse más, empieza a haber huelgas más largas. Perón decide cambiar algunas cuestiones, justamente como ya no le funciona tanto el mercado interno, empieza a buscar también algunos elementos, empieza digamos, a coquetear un poco con el liberalismo, o sea, empieza a permitir que ciertos capitales extranjeros ingresen a invertir, que era una idea muy liberal, justamente de mercado libre, digo, no de mercado libre de la empresa, sino de un mercado justamente liberal, o sea, donde no haya restricciones, regulaciones, nada de eso. Entonces, Perón mismo empieza como a abrir un poco la frontera y a cambiar un poco la matriz industrial. Intenta como dar un paso más grande y decir, bueno, vamos a industrializarnos, pero a nivel de industria pesada. Ahora hay la industria liviana, o sea, industria de electrodomésticos, textil, ese tipo de cosas. Ahora empieza a producir aviones, trenes y autos. ¿Sí? Pero esto como un intento de completar este proceso de industrialización, pero que a su vez va un poco como tropezando con estas dificultades que empiezan a aparecer. Entonces no es demasiado propicio este intento de industrializar con industria pesada. Entonces ahí tenemos una dificultad. Pero a su vez, con estas dificultades que les comentaba de que la economía empieza a tener menos ahorros, el Banco Central, y empieza a haber mayores descontentos sociales. Hay nuevos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el año 52, cuando él asume, en realidad unos años antes, en el año 49, ya se había estipulado el voto femenino, que antes no lo puse, que es un proyecto de Eva Perón. Ustedes siempre recuerden que la mujer de Perón también es muy importante, Eva Perón, porque Eva Perón es de algún modo, bueno, no solamente la primera dama, sino también un personaje fuerte, importante en el gobierno,
porque tenía una fundación, que se llamaba Fundación Eva Perón, justamente, que se ocupaba justamente de ayudar a los pobres en muchos sentidos, ¿no? Es decir, juntaba, pedía en realidad a las empresas objetos, juguetes, ciertos bienes, y luego los repartía, generaba toda una serie de trabajo social que era como el complemento de lo que Perón hacía con este mercado interno, el Estado benefactor. Entonces, ella ya, bueno, logra presionar para que en el año 49 aparezca el voto femenino. Eh, en realidad viene junto con todas las otras cosas que yo les puse, pasa que me olvidé de poner, digamos. Pero bueno, entonces sí, realmente después de estas cosas no hay muchos nuevos beneficios porque tampoco estaba el horno para bollo, como decimos acá. O sea, estaba como que pues, no había mucha posibilidad de avanzar mucho más en el tema de derechos porque es como que ya lo que se podía se había dado y luego la economía no estaba del todo armónica como para generar nuevos avances sociales. Pero bueno, como decimos, en el año 52 las elecciones es como por primera vez se aplica este voto femenino, entonces hay una sensación de que se sigue avanzando, ¿sí? Pero bueno, hay varios aspectos. Otro aspecto que también genera una cierta crisis es que muere Eva Perón en el año 51, me parece, un año antes, porque en el año 52 iban a presentar Perón, que es Perón como presidente y Eva Perón como vice. Pero bueno, justamente como ella muere, no se puede eso. Entonces es como que, bueno, también un poco Eva Perón era una figura muy importante dentro del gobierno, entonces se genera una cierta falta, como un vacío de poder allí. Bueno, todo esto a su vez también le trae consecuencias con los grupos que habían sido justamente amigos en un comienzo, entonces empieza a haber problemas con la iglesia, como Perón ve que no tiene el suficiente apoyo en la iglesia, ¿qué hace? Vuelve para atrás y vuelve a poner en el año 51, 52, me parece, 51, me parece, vuelve la educación laica. O sea, como se pelea con la iglesia, Perón vuelve a sacarle la influencia religiosa en los colegios, ¿no? Entonces, de ese modo es como que Perón responde así a los manejos de la iglesia, entonces se pelea definitivamente, o sea, corta su relación con la iglesia, ¿sí? De ese modo es como que Perón va generando cada vez más enemigos, porque bueno, se pelea con la iglesia, con los trabajadores, cada vez la cosa está más complicada porque no puede darle los mismos beneficios que les había dado antes, en la primera etapa, que todo estaba mejor. Bueno, muere Eva Perón, que es una figura importante. Los militares, que dijimos que había un bando peronista y un bando antiperonista, también se empiezan a ver que hay, bueno, ciertos problemas, que la cosa no está tan tranquila como antes, empieza a haber un clima de hostilidad, y Perón, obviamente, que también responde a eso. Entonces, bueno, empieza a haber ciertos problemas. Y ya se empieza a generar una oposición dentro del ejército que luego va a terminar siendo el grupo conspirador que lo va a derrocar en el año 55. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes ya tienen un poco el panorama de cómo se va dando este proceso, ¿sí? O sea, ahora vamos a ir llegando al 55, que va a ser el año en el cual va a ser un año muy fuerte, muy importante, porque justamente va a marcar un poco lo que venga después. Entonces ahora vamos a ir llegando a eso. Bueno, un momento.
Entonces, como decía, esto nos va llevando un poco al final de los primeros dos gobiernos de Perón. Entonces quería marcar esto del año 55 como un año clave, porque justamente, o sea, a periodo de Roca en este año, ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue la revolución que hubo, pero quiero marcar esto, que luego de estar este derrocamiento, desde el año 55 ¿sí? Hasta el año 73, ¿sí? El Perón y el peronismo va a estar proscripto. ¿Qué quiere decir? La proscripción quiere decir que está prohibido, básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tiene más que ver con que prohibido, bueno, se usa para otras cosas. La proscripción se usa para estos en términos políticos, ¿no? Cuando hay una, digamos, hay algún tipo de imposición por la cual no solamente no puede estar Perón ni presentarse elecciones, sino que tampoco se pueden pegar carteles en la calle, no se pueden hacer actos conmemorativos a Perón. O sea, por eso es que se usa esta palabra, ¿no? Cada vez que escuchen esto, bueno, van a relacionarlo con Perón. La proscripción de Perón todos estos años. Y porque además esta proscripción, que es una prohibición pero más fuerte, digamos, implicó a su vez todo un proceso que fue el apoyo a Perón. Es decir, ¿qué pasó con los peronistas a partir de que Perón es proscripto? No es que simplemente desaparecen o se olvidan de lo que pasó, y listo. Sino que desde que Perón es proscripto, que él se va del país, Perón se va, pero bueno, los peronistas quedan acá. Entonces, se empiezan a generar toda una serie de, al principio, en los años 55, 56, hay una serie de bandas, grupos peronistas que intentan de algún modo luchar contra este gobierno, ¿sí? El gobierno de facto, que bueno, ya lo voy anotando, es o sea, el líder de la revolución, 55, el líder se llamaba Aramburu. Esto pueden recordarlo como ayuda a memoria porque el del año 30 se llamó Uriburu. Uriburu, este es Aramburu, o sea, son muy parecidos. Siempre hay alguien que termina con Buru haciendo revoluciones acá en la Argentina. Entonces, Aramburu fue el que hizo este golpe de Estado, que creo que siempre tenía un nombre. Le ponían un nombre a estos golpes de Estado, o más que al golpe de Estado en sí, a lo que venía después, como un proceso, un periodo en el cual se volvía a organizar el país, ¿no? Que, en pocas palabras, significaba más bien que se venía de algún modo, a sacar lo que no les gustaban a estos grupos de todo lo que se había hecho en este periodo, del 46 al 55. Sí, siempre se hacía eso. Viene uno, borra todo lo que se hizo y empieza de nuevo. Así estamos. En Argentina eso es típico. Y debe ser pasar en otros lugares, pero en Argentina es muy común. O sea, viene uno y dice, bueno, de aquí en más es la revolución libertadora, como se llama esta, y todo lo que pasó antes estuvo mal. Entonces tenemos que volver a cambiar esto y lo otro. Es así, es como que nunca se puede avanzar, ¿no? Entonces esta fue la revolución libertadora. Se la llamó. Obviamente libertadora porque se suponía que estaban liberando al país de Perón, porque Perón era un tirano. Bueno, algo de eso había, porque no por su tirano, porque en realidad no era tirano en términos concretos, porque no era un presidente de facto, era un presidente elegido y 2 veces por el pueblo. El año 46 fue elegido y el año 52 volvió a ser elegido democráticamente. Entonces, no era un tirano, pero como su estilo de poder era tiránico, entonces venían como a liberarnos de él. Pero bueno, eso recuerden que era un poco lo mismo que le decían a Irigoyen, ¿no? Decían, no, Irigoyen no se puede porque es un caudillo, y así con todos, no con todos, pero con estas figuras fuertes, importantes, siempre pasó lo mismo.
uno podría decir Roca, Irigoyen, Perón. Luego habrá otros, si ustedes quieren. Hoy en día podemos decir, hace unos años Kirchner, Cristina, ¿no? Entonces son figuras que tienen ese caudillismo, ese personalismo, y que entonces los que se oponen a ellos hablan mucho de la libertad, porque los ven como figuras que, bueno, que más bien buscan el control. Entonces todo eso es algo que tiene mucho que ver con estos puntos de vista. De cierto ámbito, de cierto punto de vista, tampoco era tan tiránico, pero bueno, los que lo veían, los que estaban en la vereda opuesta, obviamente que lo veían como lo opuesto totalmente a la libertad. Pero bueno, entonces, esta revolución se llamó Revolución Libertadora. Yo no dije mucho sobre cómo fue, tampoco quiero abundar demasiado. Simplemente decirles que desde el año 52 en adelante hubo mucho descontento dentro del ejército. Y bueno, como les decía, había dos grupos, peronistas y antiperonistas, y los grupos antiperonistas se fueron organizando hasta que finalmente en el año 55 hubo varios intentos, ¿sí? De hecho hubo un par de levantamientos antes de que se produjera la revolución. Como siempre, no había claridad con respecto a quién se iba a encargar de hacer el golpe de Estado en sí mismo. O sea, había conspiradores. Estaba Gamburu, también estaba otro que se llamaba Lonardi. ¿Sí? No Leonardi, sino Lonardi. Bueno, este también era uno que también quería derrocar a Perón, pero que tenía como ciertas ideas, creía que algunas de las cosas que había hecho Perón, todos sus dos gobiernos primeros, estaban bien. Leonardi quería conservar algo de este estado de bienestar y continuar un poco la vía de la productividad que Perón había dejado, industrialización, digamos. Pero estos, o los que eran más antiperonistas, no. Pero bueno, hacía falta un poco la unión de ambas fuerzas para derrocar a Perón. Finalmente, en el año 55, a mitad de año, en junio, se ponen de acuerdo ambos líderes de las dos facciones, digamos, y entonces lo derrocan. Bueno, entonces primero está Leonardi, por una cuestión estratégica, como el que finalmente toma las armas es Leonardi, se queda durante unos meses luego de que Perón es derrocado, pero finalmente no tiene suficiente aguante dentro del ejército, entonces lo sacan y vuelve a ir, no vuelve, sino que se pone Uriburu. Uriburu está durante 3 años, desde el año 55 al año 58, ¿sí? Va a ser el tiempo que Uriburu. Leonardi está simplemente en el año 55. Bueno, entonces Aramburu, como les dije antes, tiene la idea de cambiar todo lo que Perón había hecho. Entonces Aramburu vuelve a meter muchos capitales extranjeros, se vuelve como a conectar a Argentina con el mundo, como dice Macri, ¿no? Ahora, pero conectarla de una manera que lo de Macri es distinto, ¿no? Yo hablo de que acá intenta como deshacer todo lo que Perón hizo. Entonces muchas cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, la UBA vuelve a ser paga, muchos de los derechos que se habían puesto, ¿no? Que habíamos puesto acá, como aguinaldo, vacaciones, etcétera, se sacan. Ya les digo, la industria nacional, que era tan fuerte con Perón, o que intentaba ser tan fuerte porque se estaba recién construyendo, Aramburu empieza también como a poner palos en la rueda, empieza a haber más, de nuevo, mucho liberalismo, porque empieza a haber mucho capital extranjero que empieza a invertir, vuelve, o mejor dicho, empieza a pedir mucho crédito, ¿sí? Entra en el país justamente el FMI, creo que antes no estaba, o si estaba, había estado muy poco. Me parece que directamente nunca había entrado como acreedor, ¿sí? Como el que nos presta. Y bueno, entonces a partir de ahí empieza a haber como mucha toma de deuda, mucho préstamo. Entonces el Estado empieza de nuevo a generar pérdidas y toda una serie de problemas que, bueno, que no van a ser solucionados por un buen tiempo. Entonces en este periodo todo queda así. Un gobierno de facto,
Perón proscripto, muchos de los avances del peronismo, digamos, cancelados. Y bueno, entonces como que es un periodo difícil. Yo les decía que en este periodo muchos peronistas empiezan como a generar grupos subterráneos que luego salen a la luz, pero que muchos son básicamente clandestinos y que podemos nombrar básicamente a estos grupos que luego van a ser los montoneros, ¿no? O sea, surgen de este periodo. Supongo como, digamos, el ERP, los montoneros, ¿no? O sea, todas guerrillas urbanas. La verdad que eran más de la zona de provincia o de capital, por lo menos eran cercanas a estas zonas porque muchas veces hacían atentados en las zonas de capital, o sea, no eran lugares, no eran como los grupos en Colombia o en México, que son muy de la zona del campo, ¿no? Eran más bien guerrillas urbanas, que muchas veces hacían atentados acá en capital, que bueno, por eso mismo generaron, digamos, ellos por un lado y los gobiernos que prohibían las expresiones peronistas del otro, generaron todo un periodo de mucha violencia, ¿no? En realidad no comienza acá, sino que más bien comienza en el año 68, 69, ¿sí? O sea, todos los años 60 fueron años de, bueno, de mucho ir y venir, ahora vamos a ir viendo, pero donde hay mucho golpe de Estado, porque en realidad este gobierno de Aramburu, bueno, que es un gobierno de facto, llega hasta el 58, ya se nota que hay necesidad de volver a instaurar un gobierno democrático. Entonces, el 58, yo ahora les pongo rápidamente y ustedes tomen nota de los años. Después, si quieren, lo profundizamos un poco. Entonces, del 58 al 62, tenemos otro gobierno democrático, que es el de Frondizi, que es un presidente radical, que bueno, justamente como el peronismo está proscripto, y ustedes piensen esto, en el espacio. A partir de Perón, ¿sí? Ya es como que luego de que a Perón lo derrocan y que pasa todo esto, de algún modo se genera lo que luego se va a conocer como el bipartidismo argentino, ¿no? Cada país tiene el suyo, que Estados Unidos tiene republicanos y demócratas. Bueno, en Argentina, con el peronismo por un lado, luego empieza a tener también fuerza el otro partido que antes era como un partido fuerte, pero que también tenía que luchar contra los otros, ¿no? Contra los socialistas, los comunistas, bueno, en los años 30 obviamente contra la concordancia, pero entonces, digamos, a partir de que Perón toma el poder y luego de que Perón se va, mejor dicho, el radicalismo es como que queda, digamos, ahí como el único partido que puede competir contra el Perón. Porque los demás eran todos partidos muy chiquititos, socialistas, comunistas, ni hablar de los anarquistas que ya casi que desaparecieron. Y bueno, y los otros partidos que había, el Partido Conservador, ¿se acuerdan los que habíamos nombrado antes? El Demócrata Progresista, todos esos partidos demócratas que surgieron en los años 30, bueno, en fin, todos partidos muy pequeños que no tienen subsistencia, que no sobrevivieron, y que luego de la Unión Democrática, cuando se juntan UCR, socialistas, comunistas, etc., mucho menos. O sea, luego de ese periodo, el único partido que tiene fuerza realmente para luchar contra Perón, digamos, en el gobierno de Perón, el primer gobierno, ni siquiera el radicalismo, porque por algo tienen que juntarse con los demás y hacer este frente democrático. Pero digamos que luego de que Perón lo sacan, ¿no? Con esta revolución, realmente el único partido que quedó ahí como capaz de luchar contra el peronismo es este. Ya no una coalición ni ningún tipo de frente. Directamente el radicalismo queda como encargado de lidiar con el peronismo.
Por eso es que cuando Aramburu dice, bueno, vamos a llamar a elecciones de nuevo porque ya no tenemos nada que hacer como militares acá en el poder, gana un radical. ¿Por qué? Porque Perón estaba proscripto, el peronismo en general, y los otros partidos ya no tienen peso. Socialistas, comunistas, y los conservadores tampoco. Ya perdieron fuerza. Toda esa fuerza de los conservadores estaba en el ejército. Con lo cual, desde el punto de vista político, estrictamente, como partido, no hay un partido conservador. Entonces, el único partido que puede ocupar el espacio del poder cuando los militares se quieren ir del poder, pero Perón está proscripto, son los radicales. Entonces va a haber dos gobiernos radicales en este periodo, el lapso, que van a ser el de Frondizi, y luego bueno, va a haber un periodo también de facto del 62 y el 63, digamos. Entonces en el 63 hasta el 66 va a estar Ilia, I-L-L-I-A, Ilia, y también de la UCR. Y bueno, que son como gobiernos que de algún modo los ponen los militares. Es parecido a lo que pasaba en la década infame con la concordancia. Que de algún modo desde atrás movían los hilos y ellos decían, bueno, pongamos a Justo, pongamos a Ortiz, pongamos a Castillo, en realidad el vicepresidente de Ortiz, pero que bueno, también lo manejan así. Entonces, de algún modo, cuando los militares se cansaron de estar en el poder, como pasó en el 58 o luego en el 63, porque tuvieron un año, el 62 y el 63 también, que en realidad hubo un vacío de poder, no hubo ahí un gobierno de facto, sino que fue que gobernó como no tenía vicepresidente Frondizi, gobernó el presidente de la Cámara de Diputados. Pero fue algo muy fantasma. En realidad, desde atrás seguían gobernando los militares. Entonces, como que estos dos gobiernos, de algún modo, fueron las opciones que quedaban, ¿no? Y las únicas que no les molestaban demasiado a los militares, para que alguien democrático ocupara el poder por un tiempo, hasta que de nuevo volvían los militares. ¿Sí? Entonces, por eso es que la dinámica de estos años es muy repetitiva, y también un poco por eso no se las enseñan 21, como que la dejan de lado y después, bueno, si hay que ir al final, vuelven a esto, pero como que no les dan mucha importancia, entonces ya saltan a este año. Todo este periodo fue como un periodo donde no pasó mucho, o sea, pasaron cosas, obviamente, y sobre todo en el mundo, a nivel del contexto mundial, pero en la Argentina es como que básicamente todo este periodo estuvo bajo el control militar. Entonces los militares tomaban el poder, después le daban el poder a algún presidente democrático, como a Frondizi, luego cuando algo pasaba que no les gustaba, volvían a tomarlo, luego otra vez ponían o dejaban que la democracia funcionara, ahí nomás, ganaba algún líder democrático, obviamente siempre algún radical, que eran los que mayor fuerza tenían al no estar los peronistas. Bueno, y estuvo unos años, pero también lo veían como un líder débil, lo llamaban la tortuga, era un tipo que no tenía, era un tipo bastante viejo aparte, y que aparte se metió con ciertos poderes establecidos, o sea, intentó generar lo que se llamó una patente de medicamentos, por los cuales los medicamentos iban a costar menos. Todo eso no le gustó a ciertos grupos de poder concentrados, en este caso grupos de laboratorios, y un poco estos grupos económicos hicieron presión en los grupos militares para que de nuevo hicieran otro golpe de Estado. Entonces, en el 66 hubo otro golpe de Estado, que en este caso se llamó, a ver si yo me acuerdo el nombre, a ver cómo se llamó, a ver, espérenme, lo voy a buscar.
Ahí está. Entonces en el 66 viene Onganía. Pongo acá porque son los militares, digamos, lo pongo de este lado. Es año 66. Este tal Onganía, militar obviamente, hace lo que se llamó la Revolución Argentina. Es muy parecido a esto, pero cambiaba un poquito el nombre. Revolución Argentina. Le puso. Y bueno, vino y estuvo del año 66 hasta el 69, y también hubo mucha convulsión. Igual esto después lo vamos a ver un poco más en detalle, porque es muy importante entender estos primeros años, los años 70, hasta llegar al 73, porque eso un poco muestra cómo fue el clima que había cuando Perón vuelve a la Argentina. Pero bueno, entonces primero está Onganía, unos años, después viene uno que se llamó Levington, que está un año más o menos, y después viene otro más, el año 71, si se ve ahí, que se llamó Lanuse, L-A-N-U-S-S-E, Lanuse. Entonces, cada uno de estos son años, digamos, presidenciales, porque cada uno de estos hay un cambio de presidente. Yendo un poco a lo que le tomaron en el parcial, no cambio de régimen, ¿sí? Vieron que en un momento les preguntaba eso, ¿no? Esto de si hubo cambios de régimen o de gobierno. Bueno, del 66 al 73, que es cuando vuelve Perón realmente, hubo cambio de gobierno, porque cambió la persona que gobernaba, cambió de Onganía a Levington, de Levington a Lanuse, pero nunca cambió el régimen, porque el régimen siempre fue de facto, dictadura. Se pasaban el gobierno de mano en mano. Nunca hubo elecciones. Vamos, un poco parecido a lo que pasó del 43 al 46. Tuvo Ramírez, Farrell, pero no hubo elecciones. Bueno, acá peor porque hubo más. Tuvo Onganía, Levington y Lanús. Entonces, bueno, básicamente fueron muchos años, incluso fíjense que fue del 66 al 73, fueron 7 años. Y bueno, eso, ¿no? Para completar un poco el cuadro, igualmente, ustedes sepan que después, o a lo mejor ya lo saben, que después del 73 al 76 es el tiempo en que estuvo Perón, y ahí vino otro golpe de Estado nuevo. O sea, en el año 76 hay otro golpe de Estado que, en este caso, comandado por otros, como Videla, Viola y otros militares más, que se llamó, vamos a verlo acá, no tengo más espacio, proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Y por eso habitualmente se le llama el proceso, ¿no? Cuando hablamos de la dictadura del 76 al 83, lo llama el proceso, como para resumirlo. ¿No? Entonces, bueno, esto para que ustedes vean que nosotros vamos a recomenzar a ver desde acá. Pero en realidad todo este proceso que viene desde el año 30, en realidad, después otra vez en el 43, cuando viene este golpe de Estado, del cual formó parte Perón, pero después a Perón lo derrocan los otros militares que no estaban con él, siempre una lucha entre facciones del ejército. ¿No? Entonces en el 55 lo derrocan los que eran antiperonistas, después viene esto con ese periodo en el medio pequeño, que gobernó el presidente de la Cámara de Diputados, y después de nuevo dictadura, de acá hasta acá, después estos años en que está Perón, cuando Perón muere queda la mujer, y otra vez dictadura del 77 al 83. Acá también hubo varios, estuvo Videla, Viola, Viñone y después Galtieri. ¿Sí? Yo sé que son también varios, después lo vamos a poner cuando lleguemos. Pero quiero decir, ustedes vean que el panorama, estamos transitando, es siempre el de dictaduras, o sea, gobiernos de facto, y algún gobierno democrático cada tanto, como para
digamos, generar una sensación de orden o de que hay democracia todavía, pero que era muy poca. ¿Vamos? Y el gobierno de Perón de algún modo queda dentro de todo esto, porque Perón fue militar y realmente él también fue uno que derrocó a los que estaban antes. Entonces, es como complicado, ¿viste? O sea, ver si realmente Perón no tuvo también responsabilidad en generar toda esta ola de dictaduras. ¿Por qué? Bueno, es una cosa que se impone y no se va más. Pero hay un elemento más también que tienen que saber ustedes, que después se va a clarificar más, pero que ya uno ya lo puede ir mencionando, que tiene que ver con lo que se llamó el Plan Cóndor. O sea, que en Estados Unidos, como había una cuestión de la Guerra Fría, ¿sí? Ustedes saben que la Guerra Fría es la guerra que hubo, la guerra que no fue guerra, pero que era como una tensión militar permanente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Digo, Estados Unidos y Rusia habíamos dicho, ¿no? Que Estados Unidos en el siglo XX empieza a crecer, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, en el 45, incluso con las bombas atómicas que tira y todo eso, como que de algún modo muestra que es el país más fuerte. Pero bueno, Rusia, que es el que realmente define la guerra porque es el que le gana a Hitler, o sea, Hitler estaba metiendo por ahí, como había hecho a Napoleón en su momento, pero sin aprender de Napoleón, se mete por Rusia, y Rusia es un país muy inhóspito, muy grande, muy difícil de invadir. Entonces, entre lo difícil que es el territorio, más las tropas rusas, lo vencen a Hitler. Entonces, de algún modo, la victoria final de esa guerra fue gracias a Estados Unidos y a Rusia. Entonces, el mundo, a partir de ahí, quedó dividido entre el poder de Estados Unidos y el de Rusia. Entonces, eso es la Guerra Fría. Esa situación de control, de bipolaridad, ¿no? Es decir, Rusia como fuerza y también como representante de todos los países comunistas que había en el mundo, que no eran muchos, pero que había, y Estados Unidos como país fuerte y como representante del capitalismo. Entonces esa lucha fue una tensión muy fuerte que hubo durante mucho tiempo. Entonces Estados Unidos, que tenía miedo de que los países latinoamericanos, o sea, todo el sur de América, o desde el centro, hacia abajo, se volcara hacia el comunismo, entonces genera un plan, que es el Plan Cóndor, por el cual hay como toda una serie de, bueno, de manera secreta, por medio de la policía secreta y por medio de ciertas influencias, o a veces directamente enviando tropas también, genera esto, ¿no? Como que va obligando a los países latinoamericanos a que todos tengan dictaduras en diferentes países, todos, porque es muy raro que justo, ¿qué pasó? Que justo en todos lados, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en todos lados hay dictaduras al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué casualidad? No, había una onda que venía del norte que de algún modo generaba estas dictaduras para que no haya también un intento de hacer comunismos en estos países. Vamos, entonces había toda una lucha. Y estos grupos guerrilleros, que mencioné acá, que eran comunistas o socialistas, digamos, había de todo, ¿no? Pero buscaban justamente oponerse, en muchos casos, al capitalismo. Entonces, justamente, como digamos, estos grupos militares, recordemos que en la época de Irigoyen, muchos eran anticapitalistas. Pero como les dije antes, fueron cambiando. Entonces, a esta altura, por estos años, digamos, por acá, todo este periodo de años, ya los militares se habían acostumbrado al capitalismo. Entonces, lo que no querían ahora era el comunismo. Entonces, bueno, básicamente este plan Cóndor fue un plan por el cual se buscaba poner dictaduras, gobiernos muy controladores que no permitieran que hubiera crecimiento de estas guerrillas urbanas en ningún país y por ende que no se complicara la situación de América. Porque Estados Unidos se imaginaba una Sudamérica toda comunista, y entonces, ¿qué iba a hacer Estados Unidos? Como que no solamente que no iba a poder comerciar con nosotros, sino que a su vez iba a tener la amenaza permanente de
como de Rusia, porque Rusia iba a estar unida con estos países del sur. Entonces iba a ser todo un problema para Estados Unidos. Entonces ya como que se atajó de antemano y puso dictaduras en todas partes. ¿Sí? Bueno, eso explica un poco todo este periodo de tanta dictadura que no paraba, que siempre volvía y volvía, hasta este año en el que, bueno, empieza a cambiar el mundo. Entonces ya ahí es como que hay otra cosa. Ustedes recuerden que el muro de Berlín cae en el año 89, 90, en realidad, por ahí. Entonces ya con la caída del muro de Berlín cae esta amenaza de Rusia, la bomba atómica y todo esto, entonces ya como que esta bipolaridad que les dije antes desaparece. Entonces por eso mismo deja de haber dictaduras en Latinoamérica. ¿Sí? Desde acá en adelante veremos bien qué pasó con todo. Pero ya tienen la idea de cómo se llegó hasta acá y un poco qué siguió pasando hasta acá. Hasta acá todavía hay dictaduras. Entonces es un poco la consecuencia de todo lo que venimos viendo. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas y preguntas, entonces vamos dejando acá, chicos. ¿Sí? Eso, ya de la próxima comenzamos bien con la vuelta de Perón, por si quieren ir leyendo, año 73, y ahí arrancamos para ver un poco más en detalle. ¿Ok? Así que bueno, chicos, los dejo aquí, estamos en contacto, nos vemos la próxima. ¿Ok? Saluditos.